¿Qué tal? Dios te bendiga una vez más. Creo que todos hemos pasado por la triste experiencia de la muerte de un ser amado. Si bien es cierto que sabemos que la muerte es parte de la vida y que todos en algún momento vamos a morir, creo yo que no estamos nunca preparados al 100% para la muerte de un ser amado. ¿Sí? La muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de un esposo, de una esposa, etcétera. Esto nos llena de tristeza y de angustia, porque creo que no estamos preparados al 100% para una situación así. La Biblia está llena de historias de este tipo. ¿Cómo es que algún miembro de alguna familia muere y deja a la familia sumida en la tristeza y en la angustia? Pero también en estas historias vemos actitudes que han tomado estos miembros de la familia cuando pierden algún miembro. Y una de estas historias está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer el versículo 15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Voy a contextualizar este versículo que acabo de leer. David había cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Como fruto de este adulterio, esta mujer concibió en su vientre a un bebé. Dios mandó a uno de los profetas a que le dijera a David, perdón, que ese fruto del adulterio iba a morir, que ese niño iba a morir. Y es lo que estamos viendo en este versículo 15, y el versículo 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este hombre se llenó de angustia y de tristeza de ver a su hijo enfermo. Creo yo que todos, cuando tenemos algún miembro de la familia enfermo, y más si es un hijo, nos angustiamos y nos preocupamos demasiado. Y es entonces cuando comenzamos a clamar a Dios por la sanidad de ese miembro de la familia, sea padre, sea un hijo, sea un hermano, etcétera. Esta actitud que tomó David es la actitud que todos nosotros debemos de tomar cuando algún miembro de la familia enferma. Orar y pedir a Dios misericordia y que éste sane a nuestro familiar. Dice el siguiente versículo, versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Es decir, que este hombre, David, estaba tirado en el piso orando a Dios, ¿sí? Se estaba humillando en la presencia del Señor porque tenía a un hijo enfermo, y dice la Escritura que no comió. Sí, es que en una situación así, de un familiar enfermo, en la preocupación y en la angustia, inclusive a veces ni comemos ni nos da hambre. Lo que queremos y lo que anhelamos es que Dios sane a nuestro familiar enfermo. Todos hemos estado en una situación así. Y dice el versículo 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 7 días pasó David tirado en el piso, sin comer, sin bañarse, sin hacer nada, por la angustia que él sentía. Así hemos pasado nosotros, tal vez no tirados en el piso, ¿sí? Pero hemos pasado días de angustia, no sé cuánto, a veces son meses que la gente ha pasado llena de angustia y de preocupación por el familiar enfermo. Y seguimos orando y seguimos clamando a Dios mientras nuestro familiar está vivo todavía, ¿sí? En ocasiones nuestras oraciones son respondidas por el Señor en el sentido de sanarles, y en otras ocasiones, aunque oremos y clamemos, el Señor se ha llevado a nuestros familiares. Vamos a más adelante a entender por qué. En ocasiones sí sana a nuestros familiares y en ocasiones mueren y se los lleva el Señor. Dice
el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¡Wow! Una respuesta muy dura, ¿sí? Cuando David preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos dijeron: ha muerto. Qué difícil es cuando tú estás en el hospital esperando noticias de tu familiar enfermo, con la esperanza de que los médicos van a salir y te van a decir: su familiar está respondiendo bien, su familiar está cada día mejor y su familiar va a salir de esta. Eso esperamos nosotros. En nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, anhelamos escuchar esta respuesta. Pero qué duro es cuando la parte médica es: tu familiar ha muerto. Es muy difícil. Tú que me estás escuchando, tal vez a ti te dieron esta noticia en algún momento. Para estos hombres, cuando el niño había muerto, era muy difícil y muy duro para ellos decirle a David que el niño había muerto, porque no sabían su reacción y son momentos difíciles. Yo estuve en un cuarto de hospital con uno de mis hermanos, ¿sí? Y yo estuve ahí en el cuarto del hospital cuando él partió con el Señor, cuando él murió. Para mí fue muy difícil y angustiante el hecho de tener que comunicarle a mi madre y a su esposa de mi hermano y a su hijo que él había muerto. Uno no sabe cuál va a ser su reacción. Uno se llena de angustia. ¿Cómo les digo? ¿Qué reacción van a tener? ¿Cuál va a ser su actitud? Sin embargo, tenemos que decirlo. Estos hombres le dijeron a David: el niño ha muerto. Ellos pensaron que la situación con David se iba a poner peor y dijeron: cuando el niño vivía aún, él no comía, él no se bañaba, él estaba tirado en el piso, él no dormía, estaba angustiado, y ahora que el niño murió, va a ser peor. ¿Cuál fue la actitud de David? Versículo 20, vean la increíble actitud de David. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Esta fue la actitud, muy contraria a lo que sus siervos esperaban. La actitud de este hombre de Dios fue muy diferente a la expectativa que tenían sus siervos. Ellos pensaban que al comunicarle la muerte de su hijo, él iba a angustiarse más y la situación se iba a poner peor. Pero su actitud fue muy diferente. Se levantó, se bañó, se cambió su ropa, adoró al Señor y pidió pan y comió. ¿Por qué esta actitud de David? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener esta actitud también después de la muerte de un ser amado? Número 1, David entendió perfectamente la soberanía de Dios en cuanto a la vida y la muerte. Es decir, que Dios nos puede llamar a su presencia en el momento que Él lo decida. Y David entendió que era el tiempo de su hijo para partir de esta tierra. Esto, tú que me estás escuchando, te invito a que lo entendamos, a que cuando un familiar muere es por una decisión divina. En su soberanía, Dios decide llevarse a nuestros familiares. Número 1, entendemos la soberanía de Dios. Número 2, él entendió que ya no podía hacer nada, que en sus manos no estaba la vida de su hijo, como no está la vida de nuestros familiares en nuestras manos, está en las manos de Dios. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y respondió:
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces entendió perfectamente que él no podía hacer nada. No podía volverle la vida a su hijo. Cuando una persona muere, ya no hay más nada que hacer. Eclesiastés dice que los muertos ya no tienen conciencia de este mundo. Cuando uno de nuestros familiares muere, ya no podemos hacer nada. Fue una decisión soberana de Dios de llevárselo y ya no está en nuestras manos hacer nada. Entonces, número 1, entendió la soberanía de Dios. Número 2, entendió que él ya no podía hacer nada después de la muerte de su hijo. Y número 3, él trató de continuar con su vida normal, ¿sí? Comenzó él a vivir como vivía antes de la enfermedad de su hijo y la muerte de él, de su hijo, pues. Se bañó, comió, fue a la iglesia y adoró. Algo muy importante también en esto, que fue a la casa de Dios y adoró, es que él no le reclamó a Dios nada, no le recriminó a Dios nada. Y hay muchas personas que cuando un familiar muere le echan la culpa a Dios. Y David tuvo una actitud muy contraria, fue a la casa de Dios y adoró a Dios. Aún en la situación de tristeza y de angustia de la muerte de un ser amado, nuestra actitud tiene que ser de adoración a Dios, de alabar a Dios. Entonces, repito, número 1, entendió la soberanía de Dios. Número 2, entendió que ya no podía hacer nada. Y número 3, trató de continuar con su vida normalmente. Es difícil hacer como que no pasó nada. Es difícil hacer nuestra vida normal después de la partida de un ser amado porque se extraña y se va a extrañar toda la vida y la vida ya no vuelve a ser igual porque ya falta un miembro de la familia. En las reuniones se extraña a esa persona. Todo el tiempo se está extrañando y la vida ya no es igual. La situación de la familia ya no es igual. Pero es necesario y es menester que tratemos de continuar con nuestra vida normal. Tratemos nosotros de hacer nuestra vida como la hacíamos antes de la muerte de un ser amado. Situación muy difícil, yo lo sé, pero se puede retomar la vida tiene que seguir y un día nosotros vamos a partir también. Los que se fueron ya no pueden venir acá, pero nosotros un día vamos a ir allá. Y entonces es necesario que nosotros tratemos de retomar nuestra vida normalmente. Algo muy importante que yo he experimentado en mi vida es la gracia de Dios para poder soportar la muerte de un ser amado. Cuando todo está bien, cuando todos los miembros de la familia están bien, llámese papá, llámese mamá, hijo, hermano, hermana, etc., no necesitamos la gracia que Dios nos da cuando algún familiar parte de esta tierra. Pero en el preciso momento en que pasa una situación así, cuando un familiar fallece, en ese preciso momento Dios nos da la gracia para soportar. Nosotros como creyentes, como cristianos, hemos experimentado esa gracia de Dios para poder soportar la partida de un ser amado. Y aun cuando el cuerpo está siendo velado y en el momento también de la sepultura, Dios nos da la gracia para soportar. Es algo increíble. La calma que nos da el Señor, la esperanza que tenemos en Cristo,
la seguridad que tenemos en Dios. En ese preciso momento de la partida de un ser amado, Dios nos da de su gracia para poder soportar esta situación. Tú que me estás escuchando, yo te invito a que te aferres a esta gracia. Tal vez acabas de pasar por un momento difícil como este. Tal vez acabas de perder a un ser amado. Tal vez tú estás pasando por esta situación. Yo te invito a que te aferres a la gracia de Dios. De verdad que es una seguridad muy importante la gracia de Dios. De verdad que la fuerza que da Dios en un momento de la muerte de un ser amado es increíble. ¿Cómo es que tú descansas en Dios? Es increíble cómo es que sientes el consuelo de Dios para ti y para toda tu familia. Así como David, que él entendió que Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el dueño de nuestra familia y que cuando Él quiera se va a llevar a algunos miembros o a ti mismo. Pero David entendió que Dios es soberano y que cuando a Él le plazca o cuando Él quiera, se va a llevar a algún miembro de la familia o a nosotros mismos. Pero es en ese momento cuando el Espíritu Santo de Dios derrama de su gracia para consolarte, para ayudarte y para decirte que todo está bien y para decirte que solamente Dios te puede dar el consuelo. Dios te bendiga, Dios te dé la fuerza, Dios te dé su gracia para que puedas soportar estos momentos difíciles. El Señor derrame de su gracia sobre tu vida y sobre toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.